UN Televisión, Universidad Nacional de Colombia, presenta Tuve el privilegio de ser la menor de 9 hermanos. Cuando yo nací, ya mis hermanos mayores me tenían como una persona muy importante para ellos, me llevaban, me traían. En la parte del desarrollo intelectual fue muy importante. Mi madre, con sus deseos de que sus hijos no se quedaran en la finca solamente, sino que salieran a estudiar. Mi madre nos planteaba que la única manera de ser libres era estudiando, trabajando, y sobre todo en el caso de la mujer. Nos acostumbró a leer, nos ponía a leer a mí y a mis otras hermanas, y después nos tomaba la lección de los libros. En la casa realmente siempre se cultivaba. Mi madre dice que mi abuelo, a pesar de que era un campesino, él siempre traían los suplementos literarios como parte de la remesa todos los domingos. Llegaba y decía: ay, señorita Amanda, tengo mucho sueño, yo le doy mi tarea y usted me deja dormir un ratico. Entonces ella le daba la tarea y entonces se quedaba dormidita. Y le decían las otras niñas: pero vea, señorita Amanda, Nancy Barrera se quedó dormida, pero ya cumplió con su deber, ya me dio la tarea. La conocí desde la edad de 7 años y más o menos pues durante unos 2 o 3 años que estuvo acá en esta escuela me tocó pues intervenir en la base, que son el primero y segundo de primaria. Una niña muy activa, muy despierta, muy capaz. Todas comentábamos sobre ella que llegaría el día en que sería una gran promesa y que prestaría muy buenos servicios a toda la comunidad. Mi profesora Amanda fue muy importante en un momento donde tuve que tomar una decisión en relación con un cambio de la escuela. Cuando cambiamos de casa y fuimos al centro, me pasaron a la Escuela María Inmaculada. El primer día no fui muy bien recibida por una profesora. Yo me sentí muy mal y en la tarde, ayudada por mi hermana Beatriz, tomé la decisión de no volver a la escuela, sino que volver a mi escuela de San Juan Bosco, y que si yo volvía allá iba a ser bien recibida y podía seguir tranquila, sin azares, mi vida de escuela. Pues la satisfacción es muy grande, ver que uno pues puso esa base que es tan importante, porque pues el primero y el segundo de primaria son años muy importantes en la vida de la persona. Si la base queda mala, pues imagínense, el edificio se derrumba. Después estuve en Cali, en el Colegio Diocesano Femenino, que ahora es el Carmelo. También me parecieron unas monjas que, a pesar de su calidad como monjas, eran libres mentalmente. Luego pasamos al Hispanoamericano y era un colegio mixto donde todo ese proceso siguió. Uno de los demonios, Luji, era compañero nuestro en quinto bachillerato, y él pues estaba con todo su ritmo de gogó y yeye, además de que él tocaba en el latino, y él se encargó de enseñarnos a bailar, y en el colegio nos daban la libertad de, en vez de ir a la casa a almorzar, que lleváramos sándwiches y que de 12 a 2 bailábamos y entrenábamos toda esa época.
y todo ese movimiento de baile, de gogó y yeye. Un grupo que aunque bailaba mucho y se involucró en todo ese movimiento del gogó y del yeye, nunca fuimos hippies, nunca hubo ningún vicio, ninguna marihuana, ni nada como se piensa que era de toda la generación del 68. Realmente es un estigma que tiene la generación, pero que en nuestro caso no fue otra cosa diferente. Hice mi carrera en la Universidad del Valle. De casualidad entró en el último año el doctor Hernando Patiño a ser profesor de micología, o sea, del Tratado de los Hongos, y en el último año de mi carrera, y en ese momento en la finca La Carmelita, una de las primeras que tuvo mi hermano, teníamos un cultivo de lulo, de unas 10.000 plantas de lulo, y estaban afectados por un problema de antracnosis causadas por un hongo, el coletotricon, y mi hermano me impulsa y me apoya, me financia la tesis para que hiciera una tesis para resolver un problema que teníamos ya en la finca. Entonces, en el desarrollo de esa tesis, pues encontré con la colaboración financiera de mi hermano, el apoyo científico del doctor Hernando Patiño, del doctor Carlos Baeza, de Nelson Bravo y el doctor Roberto Díaz, que nos colaboraron mucho. Y ese fue, yo diría, el momento en que ya me animo a estar en las fincas y a trabajar realmente en el campo, a que mi carrera se desarrolle realmente en el campo. En 1972, cuando estaba terminando mi carrera, el doctor Aníbal Patiño era mi maestro por excelencia, que inició hace 25 años eso de las jornadas ecológicas, que en ese tiempo era como una locura, era una cosa muy subversiva dentro de todo el movimiento de esos años. Todo esto que vivimos en este momento es el reflejo y es una continuidad de eso que se inició en el 72, con Aníbal Patiño, con Hernando, que se continuó, y luego con el grupo, el Centro de Estudios Ecológicos Francisco José de Caldas, que se fundó en ese momento. Y toda esa experiencia de todos estos años en ecología nos permitió crear la especialización en agroecología en la Universidad Nacional de Palmira, que ahora se quiere convertir en un posgrado y que es trascendental. Todo ese proceso fue trascendental en la orientación ecológica y el sello, que es una marca de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira. Mi hijo Luis Felipe, a pesar de que en este momento no vive conmigo físicamente, sí tenemos una comunicación espiritual muy intensa, quizás mucho más de la que pueda tener cualquier madre con cualquier hijo que estén viviendo en la cotidianidad. Como yo me separé cuando él estaba muy niño, me acompañó siempre, íbamos siempre, y en esa etapa de mi vida que es la de la agricultura, fui agricultora durante 15 años, sembramos 70,000 palos de café. Él siempre estuvo en todo ese proceso, en toda esa lucha que implica montar una finca. Ahora se complementa porque él es un colega, él es biólogo de la Universidad de California. Entonces la comunicación a través de la profesión también se hace muy intensa. Mi posgrado lo hice en la Universidad Javeriana. Mi tesis la inicié con la doctora Concepción Sánchez de Luque en virus, en el PEC, en Tibaitatá, y luego la continué en el CIAT. Trabajamos con virus, enfermedades de plantas, la tesis fue en una enfermedad de la yuca, y a pesar de que era una parte de fitopatología y una parte de moléculas, yo luego me aparté un poquito de la investigación en virología para dedicarme al chachafruto, cuando
por insinuación del doctor Jairo Arango y de la sede de Palmira, y del doctor Eduardo Barrera de la sede de Biología de la Nacional de Bogotá, me insistían en que iniciáramos juntos el trabajo en esta especie. De todas maneras, en mi finca, una finca que tenía en compañía con mi hermano Álvaro Barrera, teníamos 5 chachafrutos madres, árboles de más de 20 años, y era angustiante ver cómo un árbol de esos que producía hasta 200 kilos por árbol por año se iba perdiendo. En la medida en que como bióloga comprendí que las leguminosas eran el potencial alimenticio y que eran importantes para el suelo, etcétera, pues comprendí que tenía que seguir adelante. Como maestra es bien rigurosa, es estricta, pero también muy comprensiva. Ella da a sus alumnos lo máximo, a sus alumnos les entrega todo. Entonces, así como ella les entrega todo a sus alumnos, entonces exige también de que los alumnos hagan esfuerzo y que pues le respondan. Para ella eso es bien importante. Cuando estaba en tercero de carrera, de casualidad me encontré con una monja del colegio del Carmelo, donde yo había hecho de primero a cuarto de bachillerato, y me dijo que necesitaba a alguien que le dictara la cátedra de zoología para jóvenes de tercero de bachillerato. Yo me ofrecí, porque en ese momento estaba viendo mi cátedra de zoología, era muy sólida. Esa cátedra tenía una profesora que me dejó impactada en la universidad, que fue la doctora Graciela Valderrama. Y entonces le enfrenté a la cátedra de zoología, aprendí. Yo me gradué en diciembre del 72, en octubre del 72 entré como instructora auxiliar a la Universidad Nacional, o sea que ahora estamos cumpliendo 25 años de estar como profesora, y pues la universidad es el sentido de libertad para estudiar, para hacer, para crear, y me lo ha permitido en toda su dimensión. Ella siempre está pendiente de que sus alumnos estén bien, tanto académicamente como que se sientan bien. Ella siempre, digamos, si uno tiene algún problema, alguna cosa, ella está allí pendiente para darle ánimo, para decirle siga adelante y para mostrarnos los caminos que son los más acertados para nuestra vida. A pesar de que dicto cátedras y conferencias en muchos cursos, mi cátedra principal se ha desarrollado en biología y en biología celular con los estudiantes de primer semestre. Ese es un trabajo hermoso porque permite que los estudiantes, adentrar a los estudiantes de primer semestre en ese conocimiento de la vida, de la cátedra básica para sus demás materias, y en ese proceso que nos ha permitido, por ejemplo, la reforma, en tratar de cambiar ese proceso de que el profesor no es el que enseña, sino que los estudiantes son los que aprenden y el profesor es el que dirige el proceso del aprendizaje a través de un trabajo intenso para coordinar las actividades para que ellos puedan salir adelante en su aprendizaje. Como profesores universitarios, de sentirse muy orgullosa de estarle siendo útil a la gente que necesita serle útil, que es en las zonas de ladera, la gente que tiene pocas oportunidades de una proteína de buena calidad. Cuando la universidad instituyó los premios de docencia excepcional, yo me he sentido muy compensada con la actividad, puesto que cuando ellos se gradúan y hacen la encuesta para destacar cuáles fueron los profesores que influyeron más en su vida, pues durante 3 años seguidos he logrado, los estudiantes me han elegido como docente excepcional, y dentro de todos los triunfos que he tenido en mi vida y mi vida que ha sido bonita,
Eso ha sido de las cosas que más ha compensado y que me mantienen pues feliz de ser una docente. El proyecto de investigación también ha sido compensado por parte de la universidad con los 2 premios de extensión solidaria, uno por el rescate cultural del chachafruto y otro por el proyecto Mejoramiento de la Calidad Alimentaria de los Habitantes de Ladera, que fue financiado por el Programa Nacional de Transferencia de Tecnología del Ministerio de Agricultura, PRONATA. Pues el trabajo con ella es muy agradable, porque ella las cosas pues más sencillas y más rutinarias, ella las hace agradables y hace de que todo sea muy llevadero, así sea un arduo trabajo, ella siempre tiene una sonrisa, siempre tiene pues una palabra agradable para nosotros, y en los momentos de mayor cansancio ella sale con un chiste, con algo muy gracioso, y pues esos son ánimos para continuar. No es tan fácil llegar a los objetivos, pero a veces tenemos que confrontarnos para poder que todas las cosas salgan perfectas. En el año pasado se alcanzaron a desarrollar 20 tesis y logramos sacar 40 artículos científicos. Como esposo, pues claro, algún tiempito se nos escapa, ¿cierto? Pero yo le digo a ella que estoy muy contento de verla que está viviendo intensamente algo que le gusta hacer. La clave para el éxito en una relación sentimental después de haber tenido un divorcio, la he encontrado precisamente en Jairo, quien me ha enseñado que la clave es el respeto, el permitir que el otro sea libre dentro de la relación, la paciencia, la constancia, aceptar el otro tal como es y no querer interferir en su vida, en sus actividades. Ese es un punto fundamental, estar amando a la persona intensamente, pero no tener posesión de ella, sino dejarla ser libre. Eso es lo que más he recibido de Jairo, con él me he sentido así, que sigo siendo yo, que sigo creciendo y sin descuidar en ningún momento la relación afectiva. Cada día más unidos y la ternura en medio de todo es lo fundamental. El sueño no cumplido fue ver mis 70.000 plantas de café en plena producción. La crisis yo no la pude soportar, la crisis del precio, la crisis de la broca y el endeudamiento tan grande en el que me vi. Pues cuando llegó el plan de tumbar el café y que pagaban 1 millón de pesos por cada una de las hectáreas que se tumbara, pues yo me acogí a ese programa y tumbé las 17 a 20 hectáreas que tenía de café. Fue un momento muy doloroso de mi vida, eran 15 años de trabajo intenso compartido con mi hijo y con mis hermanos y con mi familia. Lloré en medio del cafetal bastante cuando todo el cafetal se fue abajo y me quedé 2 o 3 años sin volver a la finca. Y sí, esa es una de mis más grandes frustraciones. Y hay 2 metas a las que tengo que llegar y estoy trabajando en pos de ello: ser profesor titular y obtener mi doctorado. En este momento ya estamos matriculados con 3 compañeros en el programa de doctorado en la Universidad del Valle, en un programa con una Universidad Politécnica de Madrid y Venezuela. Con buena cantidad de proteínas, porque decimos que el chachafruto tiene 23% de proteína, tiene buenos carbohidratos y buenas vitaminas. Por otro lado, si nosotros queremos tener árboles para que nos den fruto, tenemos que sembrarlos espaciados. Tenemos que sembrarlos a una distancia de 6, al menos de 5 o 6 metros. Plantas como el chachafruto, como la sidra y como la victoria son plantas de la cultura
de las zonas de ladera, de las zonas cafeteras y de las zonas altas del país, que fueron utilizadas intensamente por nuestros antepasados y cuyo uso se ha ido perdiendo. Pero en este momento consideramos que es función de la universidad investigar con estas plantas, trabajar con ellas, ver su potencial, hacer trabajo etnobotánico para que las comunidades nos enseñen cómo ellos las han utilizado en el pasado, nosotros hacerlas el presente y hacerlas el futuro de estas comunidades en los programas agroalimentarios. Un árbol de chachafruto de unos 40 años, porque el chachafruto es un árbol que se siembra una vez y para toda la vida. Y entre más viejo el árbol, más capacidad de carga hemos comprobado que tiene. Entonces un árbol de chachafruto de unos 40 años puede producir 200 kilos por árbol por año. Queda semilla suficiente para que la gente se alimente en la casa, para que pueda almacenar en forma de harinas o de encurtidos, o para elaborar concentrados para los pollos y para sus animales domésticos. El chachafruto, por ser una leguminosa arbórea, ella en sus raíces se asocia con unos microorganismos, los rizobios, que ayudan a la fijación del nitrógeno. Por lo tanto, cuando en una zona hay chachafruto o en un cultivo está asociado con chachafruto, pues vamos a obviar el uso de fertilizantes nitrogenados. A su vez, el árbol una vez al año entrega su follaje, sus hojas se caen, son unas hojas que se descomponen rápidamente y van a reciclar incorporando al suelo el nitrógeno y el potasio, sobre todo porque es una planta que también acumula potasio. Con este trabajo que nosotros hemos estado desarrollando con la Universidad Nacional y con el Programa Nacional de Transferencia de Tecnología del Ministerio de Agricultura, pues hemos tratado de hacer un rescate cultural de estas especies. UN Televisión, Universidad Nacional de Colombia, presentó el anterior programa.